Entonces, nos vamos a centrar entonces al final de la presentación específicamente en lo que es identificado como agentes limpios para sistemas de protección contra incendio. Para trabajar este tema vamos a repasar un poco lo que es la teoría de control de incendios, un tema que muchos de ustedes conocen, pero que es fundamental para conocer cómo se aplican estos llamados agentes de extinción en el control de los incendios, que es básicamente con la presentación del triángulo del fuego, que nos indica los tres elementos básicos que deben estar presentes para que se dé la reacción química del fuego, que es un combustible, un agente oxidante y un incremento de la temperatura. Entonces, estos tres elementos tienen que estar presentes para que se pueda producir un incendio. Asimismo, la ausencia de alguno de ellos no permite la reacción química y también la interrumpe. O sea que podríamos decir que también es una forma de apagar incendios, es o retirando el combustible, o retirando el oxígeno, o bajando la temperatura del incendio, que es básicamente la condición más amplia, utilizada pues más ampliamente en el control de incendios, es refrigerar, bajar temperatura, para lo cual se utiliza el agua. Podríamos hacer la invitación a un cuarto componente. Entonces nuestro triángulo se convierte en una pirámide de base triangular, donde tenemos en sus tres caras el oxígeno, el incremento en la temperatura y el combustible. Y tenemos otro componente que lo involucramos y es la reacción química, que es una reacción en cadena. Entonces, al retirar cualquiera de estos cuatro elementos, controlamos incendios, enfriando con agua, retirando el oxígeno, retirando el combustible, que es otra forma de apagar incendios, o inhibiendo químicamente la reacción en cadena, es otra forma de apagar incendios, ya utilizando productos químicos. Hago este repaso sobre el triángulo y sobre el tetraedro del fuego para que ubiquemos en este ámbito teórico cómo funcionan los llamados agentes limpios. Y ellos funcionan básicamente por tres medios, algunos por enfriamiento, algunos por agotamiento de oxígeno y algunos por inhibición de la reacción en cadena. O sea, vamos a encontrar diferentes tipos de agentes limpios que actúan en el control de incendio de esas tres maneras. Yo voy a tratar de hacer un poco rápido porque tenemos más expositores, varios temas, entonces parte de lo que yo les voy a presentar ya fue ampliamente detallado por la presentación de los dos expositores anteriores. Entonces sobre esos temas pasaré muy rápido. Como medios de extinción, entonces no podemos negar que el agua es el agente extintor por excelencia, actúa por enfriamiento. Existen otros mecanismos de extinción, de acuerdo a lo que se pretende proteger. Habrán algunas condiciones en las que no podemos utilizar agua. Cuando hay presencia de energía eléctrica, cuando hay una reacción térmica muy fuerte, hay ciertos elementos que pueden reaccionar con el agua y generar explosiones. Vamos a ver que dentro de los agentes limpios se encuentran unos llamados gases inertes, que lo que hacen es agotar el nivel de oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, no hay combustión, y dependiendo de ese nivel de agotamiento de oxígeno, se puede involucrar también la presencia, la vida de las personas en ambientes con niveles de oxígeno bajo o nulo. Algunos gases especiales inhiben la reacción en cadena, y hay productos que combinan varios elementos, enfriamiento, inhibición de la llama. ¿Okay? Independientemente de lo sofisticado que tengamos los diferentes sistemas de extinción, siempre vamos a requerir extintores portátiles. El extintor portátil, digamos, es el elemento básico, fundamental para el control de incendios. Y más que control de incendios, están diseñados para el control de conatos de incendio, es decir, aquellos fuegos incipientes que están apenas naciendo, que los logramos percibir oportunamente y se logran controlar con extintores portátiles. Son la primera línea de atención de emergencia, no son para atender incendios declarados. Entonces, son extintores, digamos, utilizados en esas primeras fases de inicio del incendio, por lo tanto, no son diseñados para atender esos incendios ya grandes, altos.
Algunos equipos, por ejemplo, donde no podemos utilizar agua, equipo eléctrico energizado, y más que por el equipo, es más por las personas que van a atender la emergencia, que se pueden ver involucradas en la continuidad de la corriente eléctrica por el agua, que se utilizan otro tipo de extintores aptos para incendios clase C, que son los incendios clasificados donde hay energía eléctrica, que no dejan residuos, como el caso del CO2, que es catalogado como un extintor tipo BC, o un extintor de otros gases inertes. Algo aquí, una claridad que más adelante pues la vamos a enfatizar. Estamos hablando de agentes limpios basados en la norma NFPA 2001, de la cual no hace parte los extintores portátiles. La NFPA 2001 solo cubre lo relacionado con inundación total de recintos o aplicación local. Un poco de historia que ya nos la mencionaron con algunos nombres técnicos. Inicialmente en el control de incendios se utilizaban mucho los agentes extintores halogenados, conocidos como los halógenos o los halones, o el halon, de su utilización técnica en inglés, que es básicamente unos componentes altamente oxidantes que se forman de hidrocarburos. Es decir, se coge un hidrocarburo, se le retiran algunas partículas de carbono y se les pone otros elementos y se convierten en eficaces agentes de extinción. Esos eran los famosos halon o los halones, de los cuales lo simpático de esta condición es que nacen de los hidrocarburos. Por ejemplo, el metano, cuando cogen un metano y se le saca sus moléculas de hidrógeno, se reemplazan por cloro, se convierte en un excelente extintor que es el tetracloruro de carbono. Lo mismo que cuando cambiamos una sola molécula de hidrógeno por un bromo, también es un excelente extintor, metilbromuro. O cuando reemplazamos dos moléculas de hidrógeno por una de cloro y una de bromo, nos convierte también en el cloro-bromometano, excelentes extintores, pero con un pequeño problema que eran tóxicos. O sea, son los primeros elementos utilizados para apagar incendios y altamente tóxicos. Entonces su uso fue básicamente en tiempos de guerra y no llegaron pues comercialmente a ser muy fuertes. Básicamente después de la guerra, en el año 46, se descubrió que haciendo ese reemplazo por flúor y bromo se obtenían menores efectos tóxicos. Y a partir de los años 50 fue que se utilizó mucho la palabra halones por el Cuerpo de Ingenieros del Laboratorio de la Armada de los Estados Unidos. Entonces, en esos años 60, 70, empezó a salir muchos del mercado, los más tóxicos, y a partir del año 76 básicamente quedaron dos muy fuertes en el mercado, que era el Halon 1211 y el Halon 1301, que digamos son los que comercialmente más se utilizaron para la extinción de incendio. En nuestro medio fueron muy utilizados, por ejemplo, en los años 70, por allá en las grandes centrales hidroeléctricas, los generadores, los transformadores eran protegidos con estos halon, que actualmente han sido reemplazados por otros gases, y entendemos algunas instalaciones aún los usan. Entonces vamos a mirar un poco de ese cambio de usos. Esos nombres, perdón, me devuelvo un poco, 1211, 1301, corresponde como a su composición química, el número de átomos de cloro, el número de átomos de flúor, de cloro, de bromo, entonces de ahí salen esas siglas. Su mecanismo de extinción básicamente es inhibir la reacción en cadena. O sea, ellos no tienen un comportamiento identificado como que enfrían o que agotan el oxígeno, ni retiran el combustible, obviamente, sino que inhiben químicamente la reacción en cadena. Entonces son extintores muy rápidos, actúan de una rapidez muy alta comparado con el agua, por ejemplo, que hay que lanzar mucha agua para apagar un incendio, o con ciertos gases que hay que agotar el oxígeno y eso toma tiempo. Entonces su acción es muy inmediata en la extinción del incendio.
y no ponen en peligro, digamos, directamente en descargas a las personas porque no agotan oxígeno. Entonces, desde ese punto de vista de extinción, se consideraban como excelentes extintores. Una vez ya se prohibió su uso, con toda la exposición pues, que nos hicieron ahora muy interesante, se dieron cuenta que, bueno, eran excelentes extintores, pero tenían su pecado muy grande en el tema ambiental. Igualmente, de acuerdo a su composición, pueden ser tóxicos. Por ejemplo, el 1301 se considera menos tóxico que el 1211. Normalmente para apagar incendios se utilizan en una concentración en el aire del orden del 4 al 6% y se consideran tóxicos por encima del 10%. Entonces, desde el punto de vista de diseño para extinción de incendio, no se clasificaban como tóxicos desde que se utilizaran concentraciones por debajo del 6%. De ahí a que si se hacían diseños errados donde se utilizaba más halon de la cuenta, sí podrían convertirse en tóxicos para las personas. Esta exposición pues la pasaremos rápidamente. Su impacto en la capa de ozono desde el año 85, cuando se descubrió ese agujero en la Antártida, y toda la evolución pues que nos fueron contando. Luego aparecieron los HSFC, luego aparecieron los HFC, luego Dinamarca estableció: no dejemos eso para el año 2000, llevémoslo para el año 94, y en el año 1994 cesó la producción de los halon y se publicó una lista de agentes sustitutos. Entonces aquí viene ya nuestro tema de la NFPA 2001, que nace en el año 1974 como la primera lista de agentes sustitutos de halon. Así fue como nació esta norma, como una norma de agentes sustitutos de halon, y de ahí su nombre, agentes limpios, porque eran agentes diseñados para que no afectaran la capa de ozono. O sea, desde el punto de vista de afectación de la capa de ozono, los agentes indicados en la norma 2001 no afectan la capa de ozono o tienen una afectación mínima. Sin embargo, se ha descubierto, como muy bien nos lo presentaron ahora, que algunos de ellos sí tienen un efecto importante en el calentamiento global, lo que se llama el efecto invernadero. Pero en el momento existen en esa lista. Entonces, esta norma se publicó por primera vez en el año 94, luego fue actualizada en el año 96, en el 2000, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2015, y la última edición es la 2018. Y básicamente inicia en el capítulo 1 con esa lista de agentes limpios. Entonces aquí hago una claridad. Agentes limpios se consideran los que están listados o que aparecen en la norma NFPA 2001. Vamos a ver ahora al final de la presentación cuál es esa lista. Y es un nombre que se volvió muy genérico. Entonces ya cualquier producto que apaga incendio, que no sea polvo químico seco, que no sea CO2 o que no sea agua, lo estamos llamando agente limpio. Pero entonces ese concepto limpio lo debemos enmarcar en las reconocidos como agentes limpios de la NFPA 2001. Y ahora vamos a ver, me adelanto un poco, que hemos mencionado, o se ha mencionado mucho, el gas extintor HCFC 123. Ese componente, ese elemento como tal, no figura en la lista de agentes limpios. Hace parte de una mezcla de otro producto que con diferentes porcentajes de varios productos forma una clasificación de agente limpio. Entonces, pero como tal, como producto HCFC 123, no está en la lista de agentes limpios. Y esto ha generado, digamos, una confusión porque comercialmente es un producto que se conoce como Solcaflan, como muy bien nos lo expresaron ahora, que es una marca registrada. Entonces, muchos cargadores o fabricantes de extintores empezaron a llamar estos extintores, digamos, especiales, Solcaflan, ya cuando se dieron cuenta que era, o les llamaron la atención de que era una marca registrada, no lo podían utilizar ese nombre, entonces lo siguieron llamando agente limpio, que es un nombre genérico.
Entonces, la norma que nos habla de extintores portátiles como tal es la NFPA 10, de la cual nos van a hablar ampliamente en este seminario. La NFPA 2001 no nos indica el tema de extintores portátiles, pero sí de agentes limpios. Entonces, la NFPA 10 nos indica todo extintor debe tener marcado qué producto maneja, su composición química, su conformación. Pero si vemos en un extintor que dice agente limpio, básicamente no dice absolutamente nada porque eso es un nombre genérico. Y vamos a identificar básicamente cuáles son esos agentes limpios. En el marco entonces de los factores ambientales es que nace esta norma NFPA 2001 y es marcada en esos dos conceptos que ya nos detallaron ampliamente, su afectación en la capa de ozono y su potencial aplicación en el recalentamiento global, que de sus siglas en inglés los llamamos ODP y GWP. Bajo esos dos conceptos entonces vamos a medir los llamados agentes limpios. Entonces, como el tema de afectación de capa de ozono se utiliza como referencia los agentes que más han afectado la capa de ozono, los llamados CFC, donde se establece que un CFC tiene una afectación en la capa de ozono de 1. Del orden, un CFC 11 es el gas usado en los refrigeradores, que se usaba antes en los refrigeradores, tiene un ODP de 1 como unidad de referencia. Y mientras que el Halon, el 1301, tiene un ODP de 10. O sea, 10 veces más nocivo para la capa de ozono que los primeros refrigerantes utilizados en la parte industrial. Esto que también lo pasamos rápidamente es como las generaciones de los gases de uso similar, los CFC, los HCFC y los HFC. A nivel de la norma NFPA 2001 vamos a ver que los CFC, que son los que contienen cloro y flúor, ya no hay elementos con CFC, pero sí vamos a encontrar compuestos HCFC y compuestos HFC, que básicamente son los que tienen cloro, flúor e hidrógeno, y los HFC son los que contienen hidrógeno y flúor. Ya con una ODP, los HFC se catalogan con un ODP de 0, o sea, no afectan la capa de ozono, pero son gases que se demoran mucho en el ambiente, que hacemos grandes descargas de esos gases, entonces se convierten en una barrera para el retorno de esos rayos del sol a la atmósfera, entonces tienen un efecto en el recalentamiento global. Un repaso rápido por lo que ya nos comentaron. Colombia, como firmante del protocolo de Montreal, se comprometió a cumplir como todas esas secuencias de eliminación de la producción, aunque aquí nunca se ha producido ese tipo de gases, pero sí en la importación y consumo, en el cual nos contaron la participación de Colombia. Básicamente, el compromiso de Colombia en ese protocolo de Montreal está en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente a través de la Unidad Técnica de Ozono, que es la UTO, que es la que nos ha compartido pues, sus presentaciones, y en las cuales Colombia ya se compromete a participar como en la eliminación de este tipo de gases. En cuanto al recalentamiento global, que está medida con ese índice del GWP, básicamente es como el calentamiento causado por una sustancia con relación al calentamiento causado por una referencia, en este caso de dióxido de carbono, que será la unidad. Y es así rápidamente esos rayos de sol que entran a la atmósfera, algunos de ellos necesarios para nuestra vida, como muy bien nos lo explicó el ingeniero Andrés, otros de ellos nocivos, que son los que se nos quedan atrapados dentro de nuestra atmósfera. Y es el llamado efecto invernadero. Entonces se nos genera un recalentamiento global. Y nace entonces la NFPA 2001 como una norma para sistemas de extinción con agentes limpios, entendiendo el concepto de agentes limpios como sustituto de los llamados Halon. Última edición, año 2018. Aquí se contiene los requerimientos mínimos para los sistemas de extinción de incendio
de inundación total y de aplicación local con agentes limpios. No incluye el tema de extintores, vuelvo y repito. ¿Qué sería entonces un sistema de inundación total con estos gases? Básicamente lo podemos representar con esta imagen. Es un recinto cerrado para que pueda ser efectivo, normalmente donde hay equipo altamente costoso, donde las probabilidades de un incendio son muy bajas, pero las consecuencias serían muy altas. Haciendo el ejemplo, un cuarto de servidores. Entonces, cualquier evento de incendio, por mínimo que sea, puede generar un incendio, un daño irreparable. Entonces, son algunas situaciones en las cuales se considera es mejor no utilizar agua, aunque si el concepto básico fuera apagar el incendio, el agua sería un gran elemento por su fácil consecución. Entonces se utilizan otros tipos de gases. Unos gases que van coordinados, van comandados por un sistema de detección que en cuanto hay presencia de humo, se da una orden a un tablero de control y permite la descarga de un gas en ese recinto. Entonces aquí resalto algunos aspectos fundamentales. El recinto debe estar cerrado. Si no está cerrado, el gas se va a escapar y no se va a conseguir la concentración necesaria para apagar el incendio. Segundo, dependiendo del tipo de gas, algunos están catalogados dentro de la norma NFPA 2001, otros no hacen parte de la 2001, pero sí se utiliza el mismo sistema de inundación total, como es el caso del CO2. Entonces el CO2 es un gas de extinción, catalogado como un gas de extinción, no hace parte de la 2001, a pesar de que es un gas, digamos, que hace parte de la atmósfera, pero tiene su inconveniente, entre comillas, frente a la 2001, que él funciona por agotamiento de oxígeno, pero a niveles de cero. Es decir, que si alguna persona permanece dentro de este recinto mientras se descarga el CO2 como tal no es tóxico. El CO2 funciona por agotamiento de oxígeno, inhibe la combustión, no hay combustión, pero la persona deja de respirar, igual va a quedar ahí en el sitio. Entonces luego salen otros gases que también agotan el nivel de oxígeno, pero a unos niveles tales en los que no hay combustión y el ser humano pueda respirar. Un ejemplo, en el aire se considera el nivel de oxígeno, el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y argón. El oxígeno en el aire es del orden del 22%. ¿Ok? Por debajo del 15% no hay combustión. Y por encima del 10% el ser humano puede respirar. Entonces, cuando logramos inventar un gas que baja el oxígeno a un 12%, no hay combustión y la persona que se quedó encerrada puede sobrevivir. Esa es, digamos, la gran aplicación de los agotadores de oxígeno frente al CO2, es que bajan a un nivel en que no hay combustión, pero la persona puede respirar. Sin embargo, bajo requerimientos de la NFPA 2001, en cualquiera de estos gases siempre hay que evacuar el recinto. Si es de CO2, obviamente porque pone en riesgo a los ocupantes. Si no es CO2, sino los otros agotadores de oxígeno, igual por requerimientos de seguridad hay que evacuar siempre el recinto. No significa que como esté utilizando un gas que no agota completamente el oxígeno, me quedo ahí tranquilo trabajando, no. Siempre va a haber una prealarma antes de una descarga para que las personas evacúen el recinto. Luego de unos segundos se genera la descarga del gas. Por lo tanto, estas puertas de cierre deben tener un cierre automático. Y algo importantísimo que hay que considerarlo en toda instalación, los ocupantes del recinto deben tener claridad de cuál es el tipo de gas que se está utilizando y cuál debe ser su acción frente a una alarma, de salir, de mantener la puerta cerrada y tener muy presente la hermeticidad del cuarto. Como objeto de la norma NFPA 2001, surge entonces como respuesta, así lo indica la norma literalmente. Los agentes aquí introducidos en la norma son en respuesta a las restricciones internacionales de producción de agentes de extinción de incendios como el halón, bajo el protocolo de Montreal. Entonces, su nacimiento surge específicamente del reemplazo del halón. Esta norma está hecha
para el uso y guía de las personas encargadas de la compra, del diseño, de la instalación, de las pruebas, de la inspección, de la aprobación, del listado, operación y mantenimiento de los sistemas de extinción con agentes limpios. O sea, todo el que tenga que ver con alguno de estos aspectos en agentes limpios tiene que conocer la norma NFPA 2001. Hay un aspecto importantísimo de esta norma que le da mucho énfasis a los fabricantes, porque estos agentes limpios, aprobados hasta el momento, son en su gran mayoría marcas registradas. Entonces, en la norma no aparecen las marcas, pero sí su composición química. Cada uno de ellos fue expuesto por un fabricante frente a la EPA, que es como la institución medioambiental de los Estados Unidos, para aprobarlos e incluirlos en esta lista, pero están muy ligados, el uso está muy ligado al fabricante. Entonces, la recomendación frente a esto es que cualquier empresa que necesite un servicio de diseño, instalación o pruebas de sistemas de agentes limpios, lo debe hacer con empresas que tengan la autorización del fabricante, ya que utilizan softwares del fabricante, pruebas del fabricante, está en la misma norma, lo dice, lo que diga el fabricante en cuanto a su uso. Entonces, no es tan fácil decir el más barato que me cotice una instalación, sino el que realmente tenga la autorización del fabricante, tanto en el diseño como en su instalación, para que llegue un sistema a cumplir su función correctamente. Caso específico, agotadores de oxígeno. Cuando utilizamos un software que no es el aprobado por el fabricante para hacer un diseño, probablemente los niveles de oxígeno van a bajar a puntos en que ponen en peligro a las personas, mientras que un fabricante tiene eso muy presente y evalúa que su representante o la empresa que él tiene autorizada sí considere estos niveles de oxígeno como parte de su diseño. Esos agentes limpios, entonces, los vamos a dividir en dos grupos. En la norma hay dos grupos de agentes limpios, los llamados halocarburos y los llamados gases inertes. Hasta ahora, en las dos presentaciones anteriores, se hizo referencia a agentes limpios de los halocarburos, pero también hay agentes limpios que los llamamos gases inertes. Estos dos grupos pertenecen a la norma. Hasta ahora yo les hablaba mucho de los inertes que actúan por eliminación del oxígeno. Aquellos halocarburos que son los que tienen un efecto importante en el recalentamiento global actúan por interrupción química y algunos por enfriamiento. Es como la gran diferencia entre estos dos componentes. Y otra gran diferencia en el tema de instalación es que estos llamados gases inertes requieren mayor cantidad de gas para cumplir su función y mayor presión de trabajo, pero son gases, digamos, de la atmósfera, gases, son mezclas de gases que ya existen, que se utilizan para apagar incendios, mientras que los halocarburos se requieren menor cantidad de cilindros, menor cantidad de agente extintor, pero son compuestos químicos creados por el hombre. Una gran diferencia entre estos dos grupos, unos son de origen natural y otros son creados por el hombre, tiene entonces ventajas y desventajas. Desde el punto de vista ambiental, cuando la tendencia es específicamente ecológica y ambiental, pues la tendencia es a utilizar más gases inertes. Pero cuando el problema es espacio, disponibilidad de sitios donde acomodar los cilindros, los equipos o temas de alta presión, utilizamos los halocarburos. Y esta es básicamente la lista que aparece en la NFPA 2001. En la 2001 vamos a encontrar tres columnas, donde está la referencia técnica, el nombre y la fórmula química. Esta cuarta columna yo se la agregué como nombre comercial. Entonces, cuando hablamos del FK5112, comercialmente se conoce como el NOVEC. Digamos, es un producto importantísimo porque es de origen, su comercialización es líquida, es un producto líquido que se presuriza con nitrógeno y se aplica ya en modo gaseoso. Entonces tiene un efecto muy similar al del agua, que actúa por enfriamiento, además de actuar por reducción, por inhibición de la química, con una particularidad frente al agua, es que no moja, no deja ese residuos de humedad o deterioro de continuidad que puede tener el agua. Entonces uno de los sustitutos
mayormente utilizados. No fue de los primeros, eso ha sido como una de las causas del que no esté tan implementado, sino que básicamente al mercado llegó primero el llamado FM200 y el Inergen, de los cuales hablaremos ahora. Existe otro producto que es el HCFC mezcla A, del cual encontramos aquí en un 4.75% el HCFC 123. O sea, este es el producto que inicialmente se utilizaba para los extintores portátiles, pero como tal no es un producto catalogado como agente limpio, que es la primera columna que aparece, sino que es un porcentaje de un componente, de una mezcla, participa con menos del 5% en este producto que es el HCFC mezcla A, comercialmente lo conocen como el NAF S3, del cual también tiene en un 82% un HCFC 22, en un 9.5% el HCFC 124, el que también mencionaron, y el resto 3.75 el isopropenil 1-metilclorohexano. Aquí sí encontramos el HCFC 124 como un agente limpio, el clorotetrafluoroetano, conocido comercialmente como el Fe241, y el HFC, que ya es otra generación, los HFC, el pentafluoroetano, que lo conocemos como el Fe25 o como el Écaro 25. Por ejemplo, en este caso son productos creados, creo que este es 3M, y ya Five compra los derechos y lo produce con su propio nombre. Incluso este, por ejemplo, Novec, que es un producto 3M, Ansul compra los derechos y lo vende como Zafiro, pero siempre van ligados a su fabricante. Entonces, 3M es el que nos dice cómo almacenarlo, cómo transportarlo, cómo diseñarlo. Así en cada uno de ellos los detalles de su diseño e instalación están en manos del fabricante. De ahí vuelvo y repito la importancia de que liguemos la implementación de cualquiera de estos productos con representantes autorizados por el fabricante. Y eso lo podemos consultar directamente con los fabricantes. Entramos a las páginas de cada uno de los fabricantes y ya aparece en la lista de sus representantes, personal autorizado o empresas que tienen la formación para el diseño o la instalación. Seguimos con la lista de halocarburos. Está el HFC 227A, que es el comúnmente llamado FM200, de alta utilización en el medio porque fue de los primeros que llegaron. Entonces, como dicen por ahí, el que pega primero pega dos veces. Ese ha sido como su gran éxito. Es un producto, digamos, HFC. Tenemos el Fe13, que es otro HFC, el 23. Y aquí en la lista, pues, tal cuales aparecen en la NFPA 2001, edición 2018. Finalmente tenemos el HFC mezcla B, que también nos los mencionaron ahora, que es una mezcla de 3 productos y aparece comercialmente como el Alotron. Esa, digamos, es la primera parte de los listados en la NFPA 2001. El otro grupo, también listados en la 2001, son una mezcla de gases. Por ejemplo, el IG01 es argón al 100%. O sea, es un gas natural que se utiliza para apagar incendios. Lo mismo que el nitrógeno, conocido en la norma como el IG100, es nitrógeno al 100% para apagar incendios. Entonces aquí ustedes se preguntarán, pero son gases naturales, ¿por qué hay que depender de los fabricantes? Básicamente porque la tecnología de estos productos está en sus accesorios, en sus válvulas, en sus componentes, en la cabeza del cilindro, de cómo funciona la descarga. Entonces, esos sistemas fueron diseñados con estos gases, y por lo tanto, se aplica igual que el otro grupo. Hay que tener siempre referencia del fabricante en cuanto a su diseño y en cuanto a su instalación. Otro producto altamente utilizado en el medio comercialmente, el llamado Inergen, que en la norma aparece como el IG541, que es una mezcla de nitrógeno, argón, dióxido de carbono. Este producto, igual que el FM200, digamos, son los que hasta hace algunos años mandaban en el mercado, que fueron los dos primeros que surgieron comercialmente y son los que empezaron a sustituir
el halon, principalmente el FM200, que es el que menos intervención habría que hacer. En este, por ser un gas natural, necesita mayores presiones, mayores espacios para instalación, entonces habría que desmantelar completamente las instalaciones de halon para reemplazarlos por Inergen, pero con su gran ventaja de que su recarga es mucho más económica que los gases halocarburados. Estos halocarburos, su gran inconveniente es la recarga, porque son gases altamente costosos que ni siquiera la norma obliga a hacer las pruebas de descarga inicial. Simplemente desde que esté avalado por el fabricante, confiamos de que van a funcionar correctamente. Porque una descarga, si sea de prueba, el costo es muy similar al costo inicial de instalación. Entonces, normalmente no se les hace pruebas de descarga, y las descargas que han ocurrido, muchas de ellas han sido accidentales, porque se activa una alarma, porque alguien empezó a hacer un lijado de una pared, desconocimiento de la función del elemento, se produce una descarga. Y hay muchos de estos sistemas que fueron descargados, muchos de ellos de forma accidental, pero no hay presupuesto para recargarlos. Entonces están abandonados. Los gases inertes, digamos, tienen esa ventaja que su recarga es un poco más económica. A nivel de instalación pueden ser muy similares a los otros, porque estos necesitan mayores componentes, mayores especificaciones, mayor número de cilindros, pero en el caso de una descarga accidental, sí pueden tener una recarga, digamos, un poco más fácil de conseguir, porque son gases que se consiguen en el medio, y volver a recargar. Incluso algunas empresas incluyen, cuando instalan gases inertes, que el instalador le incluya dentro de su alcance una prueba de descarga para medir los niveles de oxígeno a los que llega el cuarto protegido. Manejan una toxicidad igualmente. Esa toxicidad está medida por unos niveles de afectación al ser humano, donde sus siglas en inglés, el NOAEL, es la mayor concentración a la cual se observan efectos tóxicos o psicológicos en las personas. Entonces, cuando identificamos un agente limpio, debemos preguntar cuál es su NOAEL, cuál es la mayor concentración en que pone en peligro a las personas, y la comparamos con la concentración de diseño que nos dijo el diseñador, y miramos si está siendo peligroso para las personas. Por otro lado, está el LOAEL, de sus siglas en inglés, es la menor concentración en la cual se observan efectos tóxicos o psicológicos adversos. Por lo tanto, si queremos estar completamente seguros de que nuestro gas, nuestro agente limpio, no pone en riesgo a las personas, la concentración de diseño para apagar incendios debe estar por debajo del conocido LOAEL. Con eso vamos tranquilos de que no pone en peligro a las personas. Entonces, simplemente por el hecho de ser agentes limpios no significa que no sean peligrosos. Involucramos nuevamente la importancia de partir de un correcto diseño y de una correcta instalación, porque si se cometen errores en el diseño o en la instalación, igual pueden poner en peligro a las personas. Manera de resumen, todos los agentes limpios reconocidos en la norma 2001 y los que están en proceso de reconocimiento, igual vamos a ver, de acuerdo a la exposición que nos dieron las dos primeras presentaciones, probablemente en las próximas ediciones salgan algunos que ya se les considera que tienen efecto en el recalentamiento global. Entonces, estos productos que están incluidos y los que están en proceso de incluirlo son evaluados por la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos, de sus siglas en inglés, la EPA, y básicamente se considera que en concentraciones superiores al LOAEL son perjudiciales para las personas, o sea, sería equivalente a utilizar CO2. Entonces, hemos encontrado diferentes sistemas de extinción con estos gases que son bien costosos, con concentraciones por encima del LOAEL, que básicamente están haciendo lo mismo que haría un sistema de CO2, que es mucho más económico, tanto de la instalación como la recarga. La norma 2001 nos recomienda siempre, nos exige, se debe evitar una exposición innecesaria a los gases de extinción. Algunos de estos gases a altas temperaturas pueden generar
radicales libres que ponen en peligro a las personas. Entonces, algunos dicen, pero es que en un incendio no hay altas temperaturas, pero todo puede suceder. Entonces, la competencia, digamos, entre ellos, las diferentes marcas, radica aquí, que el uno dice que es que el suyo a altas temperaturas pone en peligro a las personas, el otro dice que no, y ahí comercialmente se atacan entre ellos mismos. Por lo tanto, siempre hay que evacuar la zona durante el plazo de prealarma. Entonces, siempre va a sonar una prealarma para que la gente salga y posteriormente se da una descarga. Igual, en la parte exterior del cuarto protegido aparecen alarmas de prohibido el ingreso o el reingreso al área protegida. Y finalmente les quiero presentar una lista de los llamados agentes limpios con dos comparaciones. Una de ellas frente al Halon 1301 y sus diferentes componentes. Entonces aquí tenemos en la primera columna el Halon, su concentración de diseño es del 5%, es decir, o una masa relativa respecto al Halon, en este caso 1. Es apto para áreas ocupadas, sí. En promedio, estamos utilizando como referencia el Halon. Por una botella de Halon, ¿cuántas botellas de los demás elementos se necesitan? Su porcentaje de afectación, de no afectación a las personas, el límite máximo por debajo del cual no hay afectación a las personas es del 5. Y el límite mínimo por el cual sí hay afectación a las personas es 7,5. Su afectación en la capa de ozono, que ya lo vimos, es del orden de 10 y se estima que dura en el ambiente del orden de 65 años. Entonces aquí vemos la comparación de los demás productos. El HCFC mezcla A tiene una concentración de diseño superior, por lo tanto se va a necesitar mayor número de cilindros. Tiene una masa relativa al Halon un poco mayor. No es apto para áreas ocupadas, o sea, tiene concentraciones de diseño, digamos, muy cercana a la concentración segura para las personas. Entonces, más bien se prefieren utilizarlo con una duración en el ambiente de 11 años. Estos son productos que probablemente, me atrevería a decir que en las próximas revisiones de la norma, si se le da tanto énfasis al recalentamiento global, puedan empezar a salir. Especialmente el HFC 224, que puede durar en el ambiente más de 200 años. Y aquí vemos una aplicación como de todos los elementos, y aquí al final encontramos el FK 51012, o sea, el NOVEC, donde se utilizan concentraciones similares a las del Halon, apto para áreas ocupadas. Digamos que este es calificado como el sustituto más similar al Halon, con su gran ventaja de que como FK se considera una afectación en la capa de ozono de 0 y una duración en el medio ambiente de 0. Su transporte es líquido, muy fácil de movilizar y ya se presuriza con nitrógeno, perdón, con nitrógeno sí, pero tiene como todo su gran inconveniente es el costo. Son productos muy costosos y bajo sus ataques, por llamarlo de esa manera, de sus rivales comerciales, se le atribuyen algunos problemas a altas temperaturas, entonces eso también algunas personas tratan de evitarlo. Pero desde el punto de vista, digamos, de normas NFPA, hasta ahora es clasificado como un agente limpio de los mejor utilizados. Aquí tenemos un equivalente para los gases inertes referentes al Halon en la primera columna y en la última columna como referencia también el CO2. Entonces, por ejemplo, la concentración de diseño del Halon, si es de 5, en el Inergen o en el IG 541 será casi más de 36 cilindros. Entonces son elementos que necesitan mucho más espacio para acomodar cilindros. Eso es lo que hace costosa su instalación, muy similar al costo de la instalación de los halocarburados. Y los diferentes elementos tienen, los diferentes compuestos tienen comportamientos muy similares, grandes concentraciones de cilindro, casi el doble, bueno, más del doble. ¿Aptos para áreas ocupadas? Sí, desde que su nivel de protección sea completamente diseñado bajo el porcentaje LOAEL.
mientras que el CO2 no es clasificado para áreas ocupadas. Entonces, el CO2 sigue siendo ampliamente utilizado en extinción de incendios, pero específicamente para aquellas áreas donde claramente se identifica que normalmente no están ocupadas. Y cuando alguien ingresa a unas salas protegidas con CO2 o unas celdas o unos recintos, fácilmente se puede enclavar el sistema, que cuando alguien ingrese el sistema esté fuera de servicio y no poner en riesgo a las personas. Vuelvo y repito, no es por temas tóxicos, es por temas de agotamiento de oxígeno. Esto es una condición muy particular de estos gases inertes, es que hacen parte de la atmósfera, entonces no se evalúa su duración en el ambiente, siempre van a estar en el ambiente, por lo tanto no tienen su afectación en capa de ozono, no aplica estos niveles de medición. Desde el punto de vista ambiental, digamos, son los sustitutos excelentes para estos productos, sustancias agotadoras de la capa de ozono. Esta es una gran alternativa. Les agradezco a todos su atención. No sé, tenemos ahí 5 minutos de preguntas. Sí, señor, así es, José Manuel, muchas gracias. Mil gracias, como siempre, por tu ayuda, por tu colaboración, por tu tiempo, a todos nuestros conferencistas de hoy, porque yo sé que hacen un esfuerzo para poder llegar a tantas personas que nos están acompañando el día de hoy. En Zoom hemos tenido 500 personas y por YouTube más de 600 personas acompañándonos el día de hoy. Entonces, pues, muchas gracias de nuevo. Y si vamos a mirar unas preguntitas ahí que tenemos por WhatsApp, por YouTube y por el chat. 5 minutos, como tú dices, porque pues ya vamos como sobre el tiempo. Ya Eduardo del Muro está súper listo. Entonces, por acá nos preguntan, ¿el HCFC 123 es considerado ABC multipropósito o solo BC o solo C? Bueno, ahí sí no, yo no sería quien para dar respuesta. Eso es un tema específico de extintores portátiles. Como les decía, no hace parte el HCFC 123 de la norma 2001. Entendería que es un ABC, pero eso de pronto en la próxima charla lo van a trabajar más en detalle. Sí, pues igual como les decían en la charla anterior, yo sé que de pronto les van a quedar muchas dudas sobre estos temas. Los invitamos al próximo viernes nos acompañen, que ahí también pues tendremos como más amplios estos temas. Y nos preguntan, ¿las alternativas a los HCFC y HFC debe ser evaluado desde el punto de vista técnico en cuanto a las capacidades de extinción, especialmente en los tipos de fuego ABC? Es como lo mismo. Sí, pero ahí básicamente es eso. Una gran ventaja de estos productos, que pronto al principio lo mencionamos muy rápidamente, es que son diseñados que no dejan residuos, o sea, especialmente para aquellos equipos electrónicos delicados, donde el agua puede generar oxidación o continuidad eléctrica. Entonces se utilizan los llamados agentes limpios que no generan, digamos, no dejan residuos. Igual el CO2 es otro gran producto que no deja residuos. Entonces los polvos químicos no caben en este grupo porque es un producto que deja mucho residuo altamente corrosivo, no se pueden utilizar, como lo indica la norma 10, en equipo electrónico delicado. Pero la ventaja de estos productos es que están hechos para equipo electrónico delicado. Perfecto, José Manuel. Acá nos preguntan por WhatsApp que si pueden recargarse extintores con argón o sol nitrógeno. Bueno, vuelvo y repito, lo que hablamos es sistemas de inundación total. El argón o el nitrógeno apagan incendios. Ya utilizarlos como extintores portátiles ya es un tema de funcionamiento, de las presiones que necesita. Eso sería, digamos, una pregunta más para los recargadores o conocedores del tema de extintores portátiles. Aquí como su composición química agotan el oxígeno, desplazan el oxígeno y apagan el incendio. Entonces, digamos, hay una gran diferencia en la inundación total frente a la aplicación local. ¿Cuál es la diferencia? Es que inundación total, llenamos un recinto de este producto que baja el nivel de oxígeno. Mientras que en la aplicación local, que sí hace parte de la 2001, pero como sistemas fijos, no como extintores portátiles, es una descarga localizada en el sitio. Entonces, si una persona, poniendo aquí un ejemplo bien extraño, si una persona está prendida por un incendio y le aplicamos una descarga de CO2 con un extintor portátil,
no lo vamos a matar por el CO2, sino que se va a apagar a incendio. Son descargas, digamos, aplicaciones locales. Es como si igual le lanzáramos un balde de agua. Igual dentro del agua el hombre no respira, pero apaga incendios. No sé, quería como aterrizar ese concepto. Dale. Otra pregunta, nos dicen que si las NFPA son referencia en Colombia o hay alguna otra norma o por qué se pueden regir. Sí, en Colombia, Icontec nos va a contar en sus charlas, que entiendo que también están invitados, de las normas Icontec, las relacionadas con sistemas contra incendio son copias de la NFPA. Entonces, un poco más ediciones anteriores. Entonces, cuando nuestra preocupación es el tema legal, nos basamos en normas Icontec, pero cuando nuestra preocupación es trascender lo legal, buscamos estar realmente protegidos, nos basamos en normas NFPA. Pero bajo la ley colombiana, la NSR 10, que es la que nos obliga a implementar sistemas de protección contra incendio en las instalaciones nuevas, siempre se hace referencia a las normas NFPA. Perfecto, ingeniero. Ya por último, y pues para continuar, por respeto también a Eduardo, que ya nos está esperando, nos dicen que si usted de pronto nos podría indicar dónde se clasifican los sistemas de aerosoles como agentes extintores. Eso hay una norma especial para agentes extintores por sistemas de, hay diferentes tipos de diluvio que son, digamos, el que llamamos water mist, o sistemas de agua pulverizada, pero hay otros sistemas, digamos, no sé si hace referencia a esos, que son unos cilindros que básicamente reaccionan en el incendio y liberan un gas. Hay una norma específica para estos agentes de aerosoles. No es la 2001, no es la 10, tienen su norma específica para extintores en descarga como aerosol, pero no tengo la referencia ahora a la mano clara.